Yo no puedo tomar ahorita una postura de decirles algo así de simple, y esa va a ser mi postura de no seguir dándoles más información. Este no es un tema de Congreso, este es un tema de justicia, este es un tema que abarca mucho más, este es un tema de 16 millones de habitantes. Las cosas se ven ya en el ring, ¿verdad? Hay bancadas que lógicamente van a velar por sus intereses, no por los intereses del pueblo de Guatemala, y va a ser en el momento oportuno en donde vamos a ver verdaderamente los guatemaltecos quienes están a favor de determinado bando. Al no rechazarlo y darle trámite para trasladar al Congreso, encontró que había algún indicio de alguna anomalía y que se lo traslada al Congreso para que forme la comisión y empiece su trabajo. Aquí se abre una serie de estrategias políticas que se pueden tener, más bien lo que más me genera a mí suspicacia es el presupuesto 2018, cómo se le incrementó de manera exorbitante el dinero al Ministerio de Comunicaciones, el cual está muy señalado por casos de corrupción, que más bien ojalá que no sea para compra de favores. Bueno, son las diferentes voces en el Congreso de la República, no adelantan demasiado detalles de las posturas de las bancadas, pero vemos algunos matices que nos adelantan que la batalla en el Congreso de la República a favor y en contra de quitarle no la inmunidad va a ser muy interesante. Y aquí vamos al segundo escenario que planteaba Estuardo, un escenario de darle largas al asunto. ¿Por qué darle largas? Primero, la notificación debe llegar al organismo legislativo y luego se conforma esta comisión pesquisidora al azar, que tienen en su poder algo que se nos pasa a veces por debajo de la mesa, no lo tomamos muy en cuenta, que es el cronograma. La comisión pesquisidora puede programar en qué días, en qué lugar y en qué momento va a escuchar a las partes. Si la comisión pesquisidora quiere agilizar el proceso, lo hará de inmediato. Si quiere que las cosas caminen a un ritmo más lento, pues se podrá calendarizar estas reuniones y estas audiencias con un poco más de espacio. Y ustedes recuerdan cuando la diputada Ninette Montenegro llegó con su maleta al Salón del Pueblo en aquella comisión pesquisidora de Otto Pérez Molina. Bueno, fue por eso. Fue un método de presión porque la comisión estaba entre si convocaba a las audiencias o no. Esto puede pasar también en el Congreso de la República cuando llegue el antejuicio en contra de Jimmy Morales. Y como mencionaba también Estuardo, llegan momentos de presupuesto, con un presupuesto que se dispara, y no hemos revisado qué tantos controles presupuestarios hay en ese proyecto que está presentando el Ministerio de Finanzas. También hay que hablar de eso. Pero hablemos del segundo escenario, darle largas al asunto. Bueno, es posible. A mí me están preguntando que al final, ¿qué creo yo? Si habrá protección del Congreso al presidente o no habrá. Yo creo que al final el Congreso sí va a terminar protegiendo al presidente. Y hay N razones, N cantidad de razones ahí para hacerlo, pero yo creo que la principal sería que están en un mismo barco, están en situaciones similares y de alguna forma es como, mira, si vos estás mal y yo estoy mal, tenemos muy poco que perder y mucho que ganar en una protección. Ahora, lo que no sé es cuánto va a costar esa protección. Eso sí es un poquito difícil todavía de determinar. Mencioné el presupuesto porque es una forma de cobrar, de pagar, de intercambiar. El listado geográfico de obras se convierte en un intercambio ¿verdad? Y yo creo que es importante, pero el Congreso creo que al final sí va a terminar, y una de las formas de hacerlo es alargar la cosa, darle larga. Sin embargo, yo creo que tanto al presidente como al Congreso le conviene salir lo más rápido de esto. O sea, yo creo lo inverso. O sea, aunque ellos piensen darle larga, lo mejor para ellos, si al final se protegen, sería salir. Si lo van a hacer ahorita o lo van a hacer después, entonces mejor lo hacen de una vez. Tienen que estar muy seguros los señores diputados que cuando convoquen a ese pleno se logre los votos, ya sea para retirar o no la inmunidad. Ese es el punto. Pueden romper quórum. Seguramente no vas a encontrar las mayorías de ni uno y otro. Por eso es que se puede alargar esto. Sí. Bueno, se decía lo mismo con el expresidente Otto Pérez Molina. Se decía que no iba a haber quórum y que no iba a haber mayoría. Y que, de hecho, la ciudadanía empezó a llamar a diputado por diputado, ¿verdad? Y al final sí hubo. Pero ahí hubo presión de algunos congresistas, presión mediática, presión ciudadana,
De lo contrario, creo que los diputados no hubieran sesionado tan rápido. Y eso no lo tenemos hoy. ¿Se recuerdan aquel cordón humano que hicieron Sí, los manifestantes para que los congresistas no tuvieran la excusa de que no se podía llegar? Uno de los momentos más increíbles de todo el movimiento ciudadano, y yo creo que la energía del momento era completamente distinta. Hoy no tenemos esa dinámica. Hoy no estamos hoy en año electoral, que eso para mí es clave para entender 2015, que el año era electoral y que por lo tanto, digamos, ya estábamos en un proceso natural, vamos, entre comillas, de transición. El costo, la sensación que yo creo que queda después de ver algunas encuestas que ha habido con respecto a Iván Velázquez y a Jimmy Morales, es que la gente está mayoritariamente con Iván Velázquez si tiene que elegir. Los datos eran en torno a 60% a favor de Iván Velázquez, 30% a favor de Jimmy Morales y el resto que no sabe no contesta. Pero cuando se le pregunta a la gente si quiere la renuncia de Jimmy Morales, la gente casi en un 70% dice que no quiere que renuncie Jimmy Morales. Entonces esa es la ventaja de Jimmy Morales. Jimmy Morales tiene una población que no quiere en su mayoría que renuncie, porque sabe que eso genera en nuestro sistema presidencialista una gran inestabilidad. Quien entre elegido por Congreso no lo ha elegido la ciudadanía. No, ahí va Jafet de cajón. Pero realmente sube Jafet, entra un vicepresidente que no ha elegido la ciudadanía. Si sube Jafet, sinceramente con esto de la cuestión de financiamiento, yo no sé cuánto tiempo estaría en ese puesto y podríamos acabar con un presidente y un vicepresidente que no han sido elegidos por el pueblo, y eso lo sabemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, eso genera un costo altísimo en términos políticos, un desgaste brutal porque no hay legitimidad política, esa es la realidad. Entonces, creo que el ciudadano medio tiene una reacción natural en contra de esa clase de inestabilidad, quiere al presidente que eligieron democráticamente, pero al mismo tiempo, qué mal que el presidente no salga a dar explicaciones y no sea transparente con un caso como este. Por eso yo vuelvo a insistir que la oportunidad de Jimmy Morales es precisamente salir a dar explicaciones. Lo puede resolver esto de una forma muchísimo más abierta y franca que como lo está haciendo ahora, a no ser que ya directamente si tiene algo serio que ocultar, lo cual le desgastaría aún más. Vemos a Jimmy Morales o lo obligaría a renunciar antes. Bueno, yo creo que tampoco es que todo lleve a la renuncia. No. Todo lleve a ese camino. El último cuadro es el de crisis. Yo creo que él puede dar explicaciones, como dice Daniel, incluso, vuelvo a insistir, hasta de lo que no tenía conocimiento dentro de FCN Nación. Pero insisto, hay mucha gente que yo creo que no le conviene que el presidente diga qué es lo que conocía de FCN Nación, hasta dónde llegaba su control. Y creo que es esa gente la que le está diciendo al oído, mire presidente, lo que quiere ese grupo es que usted renuncie, lo que quiere ese grupo es que usted deje el poder. Aquí hay un golpe de estado técnico. Y cuando yo creo que el presidente podría salir bien librado de esta. Es que hay mucha información que desconocemos, Ben. Yo creo que ese es el punto. Que como no se nos ha explicado claramente, hay un alto grado de indefinición. ¿Por qué estamos en este vacío de información? ¿Por qué el presidente, o no el presidente, gente del partido no ha salido a dar explicaciones más sólidas? Yo creo que rondas de entrevistas por todos los medios, intentar por lo menos traer a algunos financistas de esos que dieron dinero y que no están reportados y decir, mira, enseña el cheque o declara tú que sí diste dinero, pero que hubo un problema básicamente de desorden administrativo. ¿Por qué no hemos tenido eso? ¿Y por qué lo que hemos tenido son largas, una contadora que aparecía y desaparecía, unos libros que no existen? Yo creo que ahí es donde está buena parte del núcleo fundamental de la desconfianza de la ciudadanía, que en realidad, o sea, puedes estar a favor o en contra de CICIG, a favor o en contra de hacer un movimiento como esto, puedes incluso percibir que políticamente no está bien que se acuse a un presidente en ejercicio como Jimmy Morales, aunque prácticamente a todo el mundo le pareció bien que se acusase a Otto Pérez Molina, pero lo que
tengo la sensación es que la ciudadanía, por regla general, no cree que las cuentas de FCN estén lo más ordenadas y lo más limpias y lo más correctas posibles. Pero ese es el partido. Yo aún creo que buena parte de la población cree que Jimmy Morales es un tipo bien intencionado, pero que creo que en este momento, insisto, las personas que están alrededor le dicen que dar explicaciones, que abrir las cuentas de FCN, que decir qué conocía y qué no conocía, pudiese ser mira, algo peligroso. Sí, pero es que sí es peligroso para ellos, pero eso es bueno para la ciudadanía. Así es como tiene que ser. A mí me gustaría que UNE abriera sus cuentas. Para ver. Y digo FCN y Nación creo que se va a quedar como juego de niños comparado cuando la UNE abra sus cuentas. Que el del líder, ya no existe el líder, pero el secretario, ¿cómo se llama? Villate. De líder, cuente y diga. Y es cierto, hay roles y hay desorden. ¿Qué rol jugaba la familia del candidato en la recaudación de dinero del líder? ¿Ya? ¿Qué rol jugaban, digamos, un hermanito de ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice ahora? ¿Cómo le dicen ahora? Manuel Antonio. Manuel Antonio, sí. Sí, y que así vayan en los otros partidos. Y vamos a descubrir algo que siempre, pues vamos a confirmar algo que siempre hemos dicho, que para muchos el verdadero negocio no es llegar al poder, que para la mayoría el verdadero negocio es la campaña. Y por eso es que se mantienen 2 o 3 veces a lo UNE en campaña, porque es cuando más dinero hacen. Bien dicen que no hay candidato perdedor, ¿verdad? No hay candidato perdedor. ¿Por qué? Porque después llegan con los financistas y le dicen, mira, hicimos nuestro mayor voz, pero mira, no logramos vos. Discúlpame, y el otro dijo 5 millones, 10 millones, 20 millones y todo. Pero no. Y vamos a ver, ¿quién de los que financia un partido político también pide o tiene el valor de pedir una factura, un recibo, un documento legal de 3 millones, pero aquí está el documento? Y eso lo meten en la contabilidad porque quiero ver la contabilidad. ¿Ya? Ninguno, al contrario, la mayoría da un montón. Sí. Pero no vas a decir mi nombre, vos. Bueno, ni por seguridad. Si no me van a secuestrar, pagas, va, pero no vamos a decir mi nombre, vos. Alguien que tiene 3 millones, pero no lo secuestran tan fácilmente. Y hay que volver a insistir en algo importante. Se está prestando, como es lógico y normal, porque estamos hablando del presidente en ejercicio, mucha atención al caso de FCN, pero CICIG plantea, solo para que una vez más contestar a los que están diciendo justicia selectiva, ¿por qué no le caen a la UNE? Le están cayendo a la UNE exactamente en el mismo caso, exactamente igual que al líder. Se está cuestionando a los 3 primeros en la primera vuelta, los 3 partidos que quedaron primeros en resultados en la primera vuelta, se están cuestionando su financiamiento. Por eso estamos hablando de algo tan increíblemente sistémico, un problema de financiamiento no transparente, vamos a decirlo así, para no acusar directamente de un delito, pero el financiamiento, y eso sí es una evidencia muy clara, no ha sido capaz de explicarse en su totalidad por parte de los 3 partidos. Y eso es lo que está planteando CICIG como un caso en contra de todo el sistema de partidos políticos que, como dice el comisionado, es el pecado original de la política guatemalteca. Bueno, vamos a un corte. SF, Jimmy ante juicio, seguimos hablando de estos escenarios luego de la pausa.